Bienvenidos a Colombia, el país en que los narcos de los 80 y de los 90, personajes oscuros con los que los políticos no querían ser vistos, se transformaron en esto, en grandes empresarios, que tenían incluso acceso a los clubes sociales y que tenían unas relaciones con el poder infinito, hasta el punto de que invitaron a candidatos que llegaron a ser presidentes a sus reuniones sociales. Muchos de ellos incluso llegaron a ser miembros o invitados de las ceremonias de posesión de muchos en el poder. ¿Y saben qué? Todo esto se hizo a la luz del día sin que nadie dijera nada. Porque estamos, ¿saben dónde? En Mafialand o Mafialandia, como quieran decirlo, ¿sí? Allí donde el Estado y la mafia se encuentran de manera celestina en la medianoche. En este capítulo les voy a explicar cómo estos indeseables se transformaron de orugas en mariposas amarillas, de esas que abundan en Colombia y que también abundan en Mafialand. Juan Carlos Buitrago, general retirado de la policía, investigó esta nueva mafia y, como muchos, terminó perseguido por ella. Yo creo que desde la época marimbera ya había conexiones entre líderes regionales, tanto de la política como empresarios, como grandes contrabandistas, que fueron creciendo y armando su emporio criminal y que finalmente después llevaron inclusive a familias enteras a que la segunda generación, a que sus hijos dominaran diferentes actividades ilícitas de ese negocio familiar que había nacido con actividades del contrabando y también en la época marimbera. ¿Cómo cuáles familias? Bueno, hay varias familias, no quiero mencionar nombres, pero todavía son familias que algunas de ellas están vigentes, especialmente en la costa atlántica. Si usted encuentra empresarios del fútbol, empresarios de grandes cadenas de supermercado, encuentra igualmente algunas entidades financieras que hoy están en manos de una segunda o tercera generación de aquellos líderes regionales que en su momento eran las cabezas, eran digamos los gamonales, tanto de la marimba como del contrabando. Esas orugas de las que hablamos se vienen transformando en mariposas amarillas desde los años 70 y 80, cuando eran conocidos como carteles de la droga, y que ahora funcionan como poderosos mercados ilícitos de todo tipo. Su principal función es facilitar movimientos financieros al bajo mundo ilegal, convirtiéndose en una extensa red bancaria. Por esa red fantasma se mueven en Colombia la mayoría de los dineros producto del contrabando, del narcotráfico y de la evasión de impuestos. Y quienes operan esa red financiera se les conoce como los banqueros del crimen organizado. Y son la nueva élite de la mafia del siglo XXI. No son ostentosos, como sí lo eran los jefes de los carteles de la droga de los 80s, pero sus fortunas pueden llegar a ser mayores que las que llegó a tener el propio Pablo Escobar. El surgimiento de los grandes carteles del narcotráfico y el haber utilizado el terrorismo y la violencia y haber llevado la situación del país a un estado de degradación muy serio, llevó a un rechazo total de la sociedad y a que se develara y a que se generara todo un sentimiento nacional en contra de esas cabecillas, de esas organizaciones del narcotráfico. Por eso, a partir de la desarticulación de las grandes estructuras y de todo ese sentimiento de rechazo contra el terrorismo de Pablo Escobar y el cartel de Cali, el cartel de la costa, el cartel de Bogotá, etc., los narcotraficantes, de manera inteligente, cambian de perfil. Se vuelven invisibles, imperceptibles para las autoridades y para la misma sociedad, dejan de utilizar vehículos lujosos, de ser tan ostentosos y bajan de manera importante su perfil. Tener un bajo perfil se convirtió para ellos en la principal estrategia para construir un emporio criminal silencioso aquí y en la región y en otros lugares del mundo. Ya hoy en día, esos invisibles e imperceptibles del narcotráfico los vemos como grandes inversionistas, que era lo que en alguna oportunidad el cartel de Medellín y el cartel de Cali realizaban con el término que acuñaron de el apunte. El apunte
era la invitación que se le hacían inclusive a empresarios muy serios y a políticos de la sociedad para que se apuntaran a grandes inversiones del narcotráfico. Y esto ocurrió y por eso muchos de ellos lograron ser imperceptibles y quedaron en completa impunidad, es decir, nunca fueron investigados. Su poder es imperceptible, pero sus tentáculos dentro del Estado tienen un radio de acción y de dominio mucho más grande que el que llegó a tener el Cartel de Medellín. En apariencia no recurren a la violencia, pero son protegidos por los violentos. Han descubierto que lo importante del negocio del narcotráfico no es la droga, sino el dinero que mueve. Su ideología es la plata y poco les importa de dónde viene. Igual les mueven el dinero a las guerrillas, a las bandas, a los narcos, que a los evasores de impuestos, lo que les permite no solo operar en todo el territorio nacional, sino ser respetados y temidos tanto por todos esos grupos que se mueven en la ilegalidad como por los exclusivos sectores de la sociedad que han hecho de la evasión de impuestos una práctica común. Se venden a sí mismos como empresarios exitosos y a los periodistas que les descubren relaciones con el crimen organizado pues les montan campañas de desprestigio o los amenazan con demandas que son presentadas por unos poderosos abogados a quienes se les pagan millonarias sumas para que defiendan su buen nombre. Tienen una relación estrecha con el narcotráfico, pero se cuidan de mantenerla oculta para que no los puedan señalar de narcotraficantes, acusación que les indigna en grado sumo. Esta nueva generación de criminales ha logrado lo que nunca pudieron los carteles de Medellín ni los carteles de Cali: ser socialmente aceptados por las élites en el poder, a pesar de que sobre sus fortunas haya más de una sombra de duda. Forman parte de sus clubes sociales. Sus hijos van a los colegios donde la élite política y económica educa a sus herederos y hacen aportes a todas las campañas políticas, de izquierda, derecha o de centro. Van a cócteles, son invitados especiales de los poderosos y algunos clasifican para ser invitados en las ceremonias de posesión presidencial. Se sienten tan a salvo de la justicia que muchos de ellos cuelgan en su Facebook y en su Instagram fotos con personajes de gran importancia política, y los más precavidos pues se dan el lujo de suprimir su huella digital. Los narcotraficantes no son los protagonistas de la mafia de hoy, ha dicho Bonnie Kapler, la exfiscal de los Estados Unidos conocida como la fiscal de hierro, porque condenó al poderoso cartel del norte del Valle. Ella renunció a la posición de fiscal y pasó a ser defensora de narcotraficantes, desilusionada al ver que solo se capturaban a los narcos, pero no a los que movían su plata. Es más importante atacar el dinero que a los narcos, dijo Bonnie Kapler a Moisés Naim en una de sus entrevistas. En 30 años hemos pasado de la violencia de un Pablo Escobar a una generación fantasma, que si bien puede ser menos violenta, pues tiene mucho más poder económico y político. ¿Y saben por qué? Porque se pasea por los pasillos del poder sin crear ninguna resistencia por parte de los poderosos. Su gran secreto es que ha aprendido a hacer lo siguiente: a tener un pie en la ilegalidad y otro en la legalidad. Y de esa forma, por la noche, bajo la penumbra, como dos celestinas, se encuentran. Ese aparato impresionante de poder es la mafia de hoy. Son esas mariposas amarillas que fueron orugas, ¿sí?, y que hoy revolotean por todo el poder de Colombia. Y no obstante eso, pues ponen presidentes, gobernadores, alcaldes, magistrados, pero nadie los toca. ¿Quiénes son esos mafiosos que nadie conoce y que nadie considera mafiosos? En Mafialand los vamos a desenmascarar a todos ellos.